¿Se cobra bien siendo árbitro? No. Lo amable de la persona, no todo el mundo está dispuesto a aguantar, pero bueno, yo me voy a levantar un sábado por la mañana a aguantar a que aquel y me estén insultando y hacerme pasar un mal rato, que se me acerquen, que me insulten, que medio me amenacen. Así que sale el vídeo, hay sticker en 17 grupos. Yo me he caído en partidos de Liga EVA. Y ahora vídeo seguro y... Recibes en el WhatsApp muchos cortes, rápidamente. Este entrenador, ojo con estas situaciones, estos jugadores, ojo con estas situaciones. Al final sí que cuanta más información seas capaz de recabar, todo suma a la hora de poder dirigir mejor. Que muchas veces es lo que se piensa desde fuera. No, a este no, que este en cuanto abra la boca hay que sancionarle con falta técnica. No tiene nada que ver con eso. Que muchas veces yo en esta conversación con gente que es jugador, entrenador, he tenido como el debate de no, es que vais ya predispuestos a el entrenador X que le han echado, lo que sea. Y creo que es diferenciar el término entre predispuestos y preparados. Mejor. Luego, si me vas a protestar, protéstame con criterio, ¿sabes? Y sabiendo qué es lo que yo te estoy pidiendo, o sea, qué es lo que me han dicho que tenemos que arbitrar en esta categoría. Décimas segundo tienes que decidir cosas que pueden decidir un partido. Entonces esa es un poco la parte complicada del arbitraje. Es protestar, ya más protestas por aquí, por allá, tal. Al final es más difícil y enreda el partido, lo ensucia, etcétera. 75% o algo así del número total de árbitros o entre árbitros oficiales causan baja. Muy buenas a todos, os damos la bienvenida un día más a Desde la Base, by CESUR, vuestro podcast favorito. Estamos en nuestra base con un episodio acerca de algo muy polémico como es el arbitraje. No quiero empezar el capítulo sin antes agradecer a CESUR Formación, nuestro centro de formación profesional favorito y nuestro sponsor principal. Como ya sabéis, mi nombre es Antonio y comienza el segundo episodio de la segunda temporada de Desde la Base, by CESUR. Vamos directamente con lo que nos gusta. Para nosotros es un placer y un privilegio tener en nuestra base a Alfonso Selles, José Iglesias. Bienvenidos a nuestro humilde podcast. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en un lado tenemos a José Iglesias, árbitro de la Federación Española de Baloncesto desde el año 2001, si no me equivoco, arbitrando en varias divisiones y categorías, llegando hasta en el grupo 1 de la Federación Española de Baloncesto. Y además perteneces al departamento técnico del Comité de Árbitros y has sido director técnico hasta hace unos añitos. Y en el otro lado tenemos a Alfonso Selles, árbitro en Primera Autonómica y vinculado en Primera Nacional. Y bueno, estudiante en el tercer año de veterinaria, ¿no? Eso es. Bueno, por si me he olvidado algo, me gustaría que os presentarais. Nada, yo... Iglesias, digamos, es el nombre de guerra, que es como nos llaman en el comité. Todo el mundo me conoce como José Valle, ¿vale? Y realmente la Federación Española creo que estoy desde 2003. 2001, ¿vale? Y poco más. Muchos años arbitrando, muchas categorías, también como formador mucha experiencia. A día de hoy no estoy en el departamento técnico. Cuando dejé el tema de la dirección técnica también dejé de colaborar a día de hoy, ¿vale? Y poco más, por lo demás todo correcto. Un poco diferente. Cuando José estaba ya en Federación Española yo no había ni nacido todavía. Yo tengo 20 años y llevo 4 arbitrando, 6 en la federación porque empecé como oficial de mesa. Y nada, que has dicho, estudio tercero de veterinaria, ahí complicado, pero bien, contento. Y nada, también llevando un grupito de escuela de chicos que están empezando ahora a arbitrar, que la verdad que nos hacen aprender también mucho desde su punto de vista y tratar con grupos. Y arbitrando Primera Autonómica y vinculado a Primera Nacional. O sea que lo has clavado. Lo clavo. Porque lo de José me... Ahí. Un cico raspado. Ahí también añadir, a día de hoy tengo 47 años, ¿vale? Hice el curso en el 97, como tú has dicho, y bueno, pues muchos años. Soy ingeniero también y me dedico a otras cosas aparte de arbitrar. Muy bien, muy bien. Bueno, para comenzar me gustaría saber por qué el arbitraje y por qué en el baloncesto. ¿Vas tú, Alfonso, o voy yo? Empiezo yo ahora. Pues justo lo hablábamos antes. Yo no tengo un recuerdo que me hiciese decir ahora árbitro.
Sí es verdad que la primera imagen que tengo mía arbitrando era pues muy pequeño, con 8 años yo creo que tendría, así como con un silbato, así como validando un triple. Pero desde siempre me ha gustado arbitrar, mi familia siempre me ha llamado el raro, porque ¿pero de qué? O sea, siempre han jugado todos, estos han entrenado y eso, y yo he salido un poquito la oveja negra de la familia. Pero ya te digo que no tengo un recuerdo del inicio. El baloncesto, pues al final desde muy pequeño mi familia siempre me ha inculcado y he empezado con el baloncesto y luego de repente pues se me cruzó el cable y me cambié al lado oscuro. Pues en mi caso, yo he estado vinculado al baloncesto desde siempre. Yo creo que empecé a jugar siendo Benjamín de segundo año, en un colegio leganés. Y luego un poco ir jugando bastante. Conocí a una persona que estaba dentro del comité de árbitros, allí en Leganés, donde yo vivía, y decidí hacer el curso, porque era una cosa que me llamaba la atención. Lo típico en el colegio, cuando había que jugar algún partidillo y alguien tenía que arbitrar, pues venga, a mí no me importa, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cuando surgió la posibilidad de hacerlo un poquito más en serio, pues dije, venga, voy a hacer el curso, avísame por favor la próxima vez que sepas que en la federación hay un curso y ya está. Y desde entonces el baloncesto siempre me ha gustado, ha sido parte de mi vida y entre comillas lo sigue siendo, ¿vale? No al mismo nivel que antes de implicación y dedicación, pero lo sigue siendo. Así que es un hobby muy grande. Y me gustaría saber qué tipo de formación es necesaria para ser árbitro profesional de baloncesto. ¿Qué entiendes por profesional? Amateur, profesional, lo que hacéis vosotros. No, a ver, el tipo de formación que necesitas para empezar es básica. O sea, a día de hoy o hasta no hace mucho, cursos 2-3 semanas, más o menos, corrígeme ahora, no sé. Sí, ahora incluso se hacen intensivos de por la mañana teoría, por la tarde práctica, en una semanita, semana y media. Ahora... O sea, en una formación relativamente corta, donde un poco, sobre todo, te desglosan lo que es el reglamento, cuáles son las reglas de juego, haces una serie de prácticas, entrenamientos para ponerlo en práctica y ya está. O sea, digamos que el empezar no es complicado, es solo que te guste. Lógicamente, si has jugado o has entrenado, para ti va a ser mucho más fácil entender lo que te están pidiendo y ponerlo en práctica. Pero incluso aunque no hayas tenido ninguna vinculación con el baloncesto, puedes hacerlo sin problema. O sea, un par de semanitas, ¿no? Un intensivo y... Tienes un silbato así para ti y venga. A la cancha, ¿no? Luego lo que sí se hace ahora es, antes de que salgan a volar, primero se hace como un partido de municipal, es más o menos como de práctica, con un tutor responsable o responsable de categoría o quien esté disponible, que ya les vemos... no en la práctica, porque en la práctica lo que hacen es 5 contra 5 entre los propios del curso y pitan 2. Y es un poco cachondeo porque, claro, por 3 horas ahí ya la gente cachondeo máximo. Pero antes de salir ya a la federación como tal, se hace un partidito de prueba con un partido municipal oficial. Y ahí ya es cuando se les da el ok para arbitrar o decir que todavía hace falta un poquito más de práctica antes de salir ya. ¿Y qué tal todo ese primer partido? ¿Bien? ¿Nervioso? Yo bastante bien. Además me acuerdo que estaba el que es ahora el director técnico, que es Alfonso Olivares, y el responsable de escuela, que es Alex Moreno. Y yo estaba nervioso. Me acuerdo que pité algo raro, muy raro, pues porque claro, ahí era un pardillo. Me acuerdo que, pues no sé, un jugador que debió dar un golpe que no vi, se puso la mano en la nariz y andó. Y entonces yo, que era un pringao, pues cogí y hice pim, pasos para otro lado. Y claro, pues fue un poco eso de pardillo. Pero bien. Y lo que sí recuerdo es que en mi primer partido de federación, que es peor aún, me fui al suelo. Fue un cambio de dirección, hice así, resbalón y al suelo. Pero bueno, ¿Te hace pues... falta o...? No. Casi pito simulación. Pero bueno, al final prefiero eso en un partido de escuela que luego en un partido de Primera Nacional, que ahí así que sale el vídeo, hay sticker en 17 grupos. Yo me he caído en partidos de Liga EVA. Y ahora vídeo seguro y recibes en el WhatsApp muchos cortes rápidamente. ¿Y qué división estás tú ahora? ¿Estás en ahora lo que es tercera FEP y Liga sí, Femenina 2. Tercera FEP. Sí, tercera ¿Y es donde has arbitrado alguno más alto de tercera? Sí, estoy arbitrando en lo que era el Grupo 1 hace muchos años, que ahora el Grupo 1 solo hace Primera FEP y Liga Femenina. En aquella época el Grupo 1 hacía LEP Oro, LEP Plata y Liga Femenina. Yo solo arbitré LEP Plata, LEP 2. No sé si en aquella época era LEP 2, ¿vale?
Segunda Y- FEB ahora. Sí, ahora segunda FEB. Vaya ¿vale? lío. Y sí, es que con esto de los cambios de la terminología, Sí. sí, eso es lo más arriba que he pitado. Y bueno, ¿cómo os preparáis antes de un partido? Tenéis un partido ahí por la tarde y dices, ¿cómo me lo preparo? Miras la clasificación, miras quién arbitras, A ver. el entrenador, uf, este que me va a tocar hoy. No, a ver, al final cuando tienes digamos que no es tanto la preparación por partido individual, sino el cómo te preparas el día a día o para tu temporada, ¿vale? Enfocado a un partido concreto del fin de semana, pues lógicamente sí, o sea, lo que tienes que hacer es saber qué equipo es árbitro, en qué situación llegan. Por ejemplo, este fin de semana pasado, pues ves los equipos, intentas ver en qué dinámica llegan, porque el equipo que iba mejor clasificado, veías que venía una dinámica de los últimos 5 partidos peor que el que estaba mucho peor clasificado. De hecho, terminó ganando el que estaba peor clasificado, ¿vale? Entonces un poco analizas eso, intentas saber qué jugadores son los más importantes en cada equipo. Lógicamente, dentro de todos los árbitros que somos en la misma categoría, tienes información o compartes de, oye, pues este entrenador, ojo con estas situaciones, estos jugadores, ojo con estas situaciones. O sea, al final sí que cuanta más información seas capaz de recabar, todo suma a la hora de poder dirigir mejor el partido. ¿Tu parecido? Sí, yo creo que hay que recalcar un término con lo que dice él de los mensajes que nos ponemos de oye, ojo el entrenador, ojo el jugador o la situación que ha habido entre postes, lo que sea. Que muchas veces yo en esta conversación con gente que es jugador, entrenador, he tenido como el debate de no, es que vais ya predispuestos a el entrenador X que le han echado, lo que sea. Y creo que es diferenciar el término entre predispuestos y preparados. Yo cuando conoces una categoría y conoces a los entrenadores y a lo mejor viene gente nueva, árbitros nuevos a esa categoría, y pues si hay un jugador que a lo mejor es más difícil de llevar y eso, prefiero preparar a mi compañero porque a lo mejor de primeras le choca que le hable mal o que haga un gesto tal y puede ser una reacción que no debería o sancionar algo que no se debería. Y entonces, si estás preparado, es como, vale, sé que tenemos esto, vamos a Sabes cómo gestionarlo. ¿no? Efectivamente, no te pilla de imprevisto. Entonces, eso que comentaba él del tema de comunicarnos un poco las situaciones que pueda haber en los partidos. Luego, a nivel de los partidos determinados, pues no sé cómo. Bueno, yo creo que vosotros os lo mandan un mes y pico antes o lo que sea, a nosotros la propia semana, Con un mes lo sabemos. con un mes en Federación Española. A nosotros entre el lunes y el miércoles nos mandan la designación de Primera Autonómica y de Nacional. Y ahí ya nos ponemos en contacto con el compañero, oye, pitamos este finde, pues vamos a enterarnos un poco pues cómo va el equipo, cómo tal, les has pitado, no les has pitado, vamos a preguntar. Y luego ya está el día del partido, que normalmente los de Nacional suelen ser sábado por la tarde y suele estar el partido suelto, o sea, no tienes nada antes ni después. A mí me gusta comer pronto y echar un poquito de siesta para, bueno, pues no ir cansado. Y nada, nosotros tenemos que estar una hora antes allí en el pabellón, en Primera Nacional, en Primera Autonómica 45 antes y vestidos de calle. Y ya a partir de ahí, pues quedar a tomar un café antes con el compañero por hacer equipo y eso. Y si no, pues te cambias en el pabellón, hablas largo y tendido de la vida y del partido y ya sabes a calentar con 20 antes. Es decir, la comunicación es importante. ¿Y cómo es de importante la comunicación ya dentro de la cancha? Muy importante. Muy Sí. importante. Muy importante. O sea, a ver, lo que se intenta fomentar es que no es solo el contacto, los 40 minutos que estás en, bueno, 40 minutos de tiempo parado, ¿vale? Sino cuanto más puedas congeniar, compenetrarte con el compañero, mucho mejor. Entonces, de ahí, por ejemplo, lo que comentaba él, en las categorías FEP siempre se queda antes del partido para tomar un café, empiezas a charlar del partido, de las situaciones y a veces simplemente también de temas personales. O sea, al final de lo que se trata un poco es de generar ese ámbito de equipo para luego salir a la cancha de otra manera. Y dentro de esas conversaciones, por supuesto, a veces son personales y siempre se habla del partido. Y el partido a veces es lo que decía él, es estar preparado. A veces hay jugadores que en sí mismos no son conflictivos, pero generan situaciones de juego importantes o que es bueno saberlas. Oye, este jugador tiene tendencia a hacer pasos de salida cuando está jugando de espaldas en el poste, por ejemplo. ¿Vale? O este jugador cuando sale a la pista suele cambiar las dinámicas de los partidos porque imprime una intensidad defensiva muy diferente a lo que suele llevar el equipo. Entonces, muy atentos a cómo cambia el partido cuando entra este jugador. O sea, pequeños detalles de ese tipo, ¿vale? No es
que muchas veces es lo que se piensa desde Sí. fuera. No, a este no, que este en cuanto abra la boca hay que sancionarle con falta técnica. No, no tiene nada que ver con eso. Vale, es un poco, como decía él, el conseguir estar lo más preparado posible para afrontar las diferentes situaciones que puedan aparecer en el partido. ¿Y vosotros cómo gestionáis dentro del mismo partido el juego y cómo aplicáis las reglas? ¿Tenéis desde arriba, por así decirlo, algo pautado o más o menos Venga, podéis te toca, Alfonso. Difícil, ¿eh? No, yo si quieres voy yo. Pero... No, voy. Bueno, sí que es verdad que a inicio de temporada normalmente suele venir extrapolado desde la Federación Española a cada una de las federaciones, en este caso de Madrid. Se establecen unos criterios que hablamos en un clinic. Una mañana nos reunimos todos los árbitros de la categoría y pues nos cuentan un poco los criterios que vamos a seguir este año, pues con el tema de simulaciones que recientemente cambian. De repente necesitamos que se sancionen más porque se detecta que hay muchas simulaciones. Ahora la gente se relaja y se pide sancionar menos. Con las antideportivas, pues ya sabéis que hay mucho cambio. Entonces se establecen un poquito al inicio de temporada. Luego, por ejemplo, nosotros en Primera Autonómica ha habido una reunión hace no mucho con los entrenadores y bueno, pues se sacan conclusiones también hablando con ellos, porque al final yo creo que nos tenemos que adaptar un poco a ellos, y si ellos no están contentos en líneas generales con el uso de manos, por ejemplo, que oye, pitar más uso de manos porque es que todo el rato la mano en la cadera. Pues al final es tan sencillo como nos lo comunicáis y vamos al partido y sancionamos uso de manos. Entonces, al final es un poco coger las ideas de cada equipo, es muy complicado, ¿no? Pero un poco una idea general y eso aplicarlo a nuestro arbitraje. No sé si lo he explicado bien. A ver, Cada profesional será más o claro, menos diferente, ¿no? sí, porque a ver, al final cuando se hacen, porque bueno, las reuniones con entrenadores en la federación se han hecho siempre, ¿no? En Primera Autonómica, en Primera Nacional, y al final lo que se trataba ahí siempre es un poco de escuchar, oye, mira, nosotros estos son los criterios que se marcan desde la Federación Española, la Federación Española la mayoría van desde FIBA y al final se trata de trasladar aguas abajo, ¿vale? Entonces, en esas reuniones normalmente tú trasladas los criterios o las cosas, sobre todo los cambios donde nos han incidido un poquito más, como decía él, oye, pues este año las simulaciones va a cambiar esto y esto, las antideportivas, ojo, que la de criterio C3 va a cambiar, va a ser menos restrictiva, lo que sea, ¿no? Y luego un poco también escuchar cuál es la sensación desde el otro lado de los entrenadores, ¿no? En cuanto a qué esperan de nosotros, qué ven mal de nuestra parte, con qué no están contentos, para intentar en la medida de la posible adaptarnos, pero no a cambiar un criterio o lo que sea. Es decir, si a nosotros nos han dicho que tenemos que arbitrar a B y C, a los entrenadores les puede gustar o no, pero va a ser a B y C. Otra cosa es que la percepción, a ti te dicen de la percepción, oye, pues el uso de manos creo que se está permitiendo demasiado en la categoría. Y pues ahí ya tiene que ser el propio responsable de esa categoría el que diga, oye, voy a analizar aquí con los informadores que tenemos de esta categoría a ver realmente si nosotros en los informes estamos detectando también que este punto del arbitraje no estaba siendo correctamente aplicado. Vamos a darle una vuelta de tuerca o vamos a ver si es verdad y vamos a ver si tenemos que dar un toque en esto. Pero bueno. No, sí, a ver, yo hablaba totalmente de desconocimiento. Él ha estado en la dirección técnica de la federación y él sabe perfectamente cómo funciona esto. Para lo que sirven estas reuniones, que luego lamentablemente casi nunca viene mucha gente. O sea, tú das pie a que vengan todos los clubes de Primera Nacional, Primera Autonómica, y entre todos los clubes a lo mejor aparecían 13 personas. ¿Sabes? Entonces, es un problema, ¿no? Porque es un problema. Crítica constructiva. Claro. Más... No solo eso, sino que tú al final, desde la federación, intentas transmitir, oye, que sepáis que este año se va a trabajar esto y esto, se ponen vídeos incluso, este es el criterio. Pues claro, lo suyo es que a cuanta más gente le llegue, mejor. Luego, si me vas a protestar, protéstame con criterio, claro. ¿Sabes? Y sabiendo qué es lo que yo te estoy pidiendo, o sea, qué es lo que me han dicho que tenemos que arbitrar en esta categoría, ¿vale? Entonces, bueno, esas reuniones para mí creo que tienen mucho contenido y son importantes, pero no se les saca o hasta a día de hoy, o hasta que yo dejé al menos la dirección técnica, no se les sacaba el rendimiento que yo creo que se podía sacar de ahí. Yo creo que hay que buscar un poco otras vías, porque efectivamente muy pocas veces iban entrenadores. Pues, y se están buscando el hecho, por ejemplo, de ir a los propios clubes, ser el director técnico, árbitros de categorías como la suya, que vayan a los propios clubes a dar charlas en un día de entrenamiento o cualquier día que se pueda,
pues creo que son otras opciones, porque lo que se hacía hasta ahora, o yo creo que hasta ahora se sigue haciendo, no daba los frutos, que es lo que se busca, de lo que comentaba José. ¿Cómo se asciende de categoría? Tenéis unos informadores, ¿no?, que has comentado antes. Sí. Y según O sea, al lo que- final es cada categoría, digamos, que tiene sus responsables, y aparte de sus responsables, una serie de técnicos o informadores, ¿vale? Entonces, los árbitros de la categoría van siendo evaluados durante toda la temporada, dependiendo de la categoría, etcétera, etcétera. Bueno, pues tú puedes acabar el año con 5 informes, con 8, con 9, depende de un poco de cuántos informadores haya y los medios que haya, ¿no? Pero bueno, imagínate que en una categoría como Primera Autonómica, Primera Nacional, que puedan acabar la temporada 7, 8 informes cada árbitro. Y en función de esos informes, unas pruebas teóricas que se hacen, pruebas físicas, pues al final se establece una clasificación en base a unos criterios. Básicamente, lo que más pesa es, digamos, tu desempeño en pista, y los informes y las notas que tú tienes de tu partido en pista, pero no es lo único, ¿vale? Y en función de eso se establecen unos rankings, y en función de los huecos que hay en la categoría inmediatamente superior, pues a partir de ahí se ascienden. Otra cosa ya son los ascensos a la Federación Española, ¿vale? Que ahí ya los ascensos a la Federación Española dependen desde Madrid, digamos, se propone qué árbitros pueden ir a campeonatos de España. Por ejemplo, de Primera Nacional, pues a lo mejor tenemos este año 5 plazas. Vale, mandamos 5 árbitros. Y ahí ya es la Federación Española la que, en función del desempeño que ellos entienden que tienen los árbitros en los diferentes campeonatos donde se mandan, deciden quedarse con el árbitro o no, ¿vale? O sea, ahí ya va un poco diferente. Alfonso, ¿cuáles son las decisiones más difíciles que se pueden tomar dentro del terreno de juego? ¿Cuál crees que es la más difícil? O para ti, porque supongo que para cada persona será diferente. Yo creo que no son el hecho de una decisión de un tipo, a lo mejor pasos, faltas, sino depende del momento del partido. Obviamente, cuando es un partido tenso, es un partido que se están jugando mucho por el tema de la clasificación y eso, tienes que intentar llegar al final del partido con las pulsaciones y el nivel físico para poder acertar, porque cuando ya llegas a ciertas categorías en las que se juegan incluso pasta, un fallo al final, porque en nuestras categorías no hay IRS o VAR para los futbolistas. Entonces, en décimas de segundo tienes que decidir cosas que pueden decidir un partido. Entonces, esa es un poco la parte complicada del arbitraje. En milésimas de segundo tomar una decisión, y que encima esas decisiones luego se ven reflejadas en los informes, que es lo que comentaba José, que tú al final tienes 7 partidos que te pueden coger un año, 8 a lo mejor, depende de la categoría, y tú esos 7, si tienes un partido malo, te va a bajar mucho la media. Tienes que tener una línea buena. Entonces es un poco el tema de lo complicado del arbitraje, a nivel de mental, no solo físico, que también hay que estar a nivel físico, sino a nivel mental. En los momentos finales creo que son los momentos más complicados. Luego, por supuesto, el tema de control de partido, de sanciones de faltas técnicas y eso, pues tienes que intentar ponerte en la piel de los entrenadores, saber el momento del partido, pero que luego tampoco a nivel visual sea algo que salga y que todo el mundo pueda ver que tienes que sancionar y te lo comas, o que tú pienses que es algo muy visible y que realmente luego ves el vídeo y no lo es. Entonces creo que también el tema de sanciones de faltas técnicas y de control es una parte muy complicada también. Pues es fácil arbitrar, ¿eh? Sí, está muy bien, muy fácil. Me he quedado, yo voy a ser árbitro en mi vida. Sí, a ver, es muy bonito, ¿eh? Nosotros, vamos, Sí. Lo hablábamos antes, es como un trastorno casi que te vuelves loco. O sea, yo, por ejemplo, ahora con gente de escuela que está empezando, que ha sido entrenadores o jugadores toda la vida, gente incluso mayor que ha sido toda la vida entrenador, y realmente me dice, tío, es que me he puesto a arbitrar y es que quiero dejarlo todo, o sea, quiero dedicarme a arbitrar, o sea, a nivel de baloncesto, ¿no? Quiero dejar de entrenar, quiero dejar de jugar y dedicarme a arbitrar. Es como que entras en una burbuja que es muy bonita también, y igual que momentos muy de presión, o sea, de espacio-presión, hay momentos muy bonitos también del arbitraje. Y amigos, sobre todo, y gente que conoces. Está muy bien. Las decisiones son difíciles, ¿no? ¿Cuál es la que más A ver, lo llevas bien todo? Va un poco si hablamos de decisiones puramente arbitrales en pista, al final está claro que lo más difícil es lo que decía, son las decisiones de final de partido, donde tienes que intentar tener la cabeza lo más despejada posible
para acertar, porque lógicamente el acierto y el error tiene mucha más repercusión que en el resto del partido. Y también estoy de acuerdo con él. En un momento normal de partido, las decisiones más complicadas siempre son las disciplinarias. El saber encontrar el momento o el decidir, bueno, sí, pues ahora sí que ha rebasado el límite de lo que entendemos que es lo normal o una protesta normal de juego. Para esto ya no lo podemos permitir y hay que cortar aquí. Al final hay que tener en cuenta que en el arbitraje siempre va a haber, en un partido siempre va a haber protestas y es normal, o sea, no pasa nada. El tema es que tú tienes que ser capaz de llevar el partido de la mejor forma posible y que sea lo más fácil posible también para ti tomar decisiones. Entonces, cuanta más protesta haya, más protestas por aquí, por allá, tal, al final es más difícil y enreda el partido, lo ensucia, etcétera, etcétera. Entonces, al final el ir encontrando el equilibrio para ahora tengo que sancionar esto, ahora aquello, ahora esto lo paso pero doy un aviso, ahora esto no, ahora esto tiene que ser una falta técnica. Ahí está un poco, es la mayor dificultad y lógicamente eso es importante también. Cuanto más partidos llevas, más años llevas arbitrando, más capaz eres de ir entendiendo en el partido el cuándo tienes que cambiar algo, ahora hay que tocar esta tecla, ahora tienes que tocar la otra tecla. Vale. Hablábamos justo antes de la presión, ¿no? De las críticas, de las protestas. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lleváis esa presión que se siente muchas veces en muchos partidos, desde la grada, desde el banquillo? Yo creo que aquí un poco la respuesta, o sea, no es lo mismo la presión que puedo sentir yo a la que puede sentir él, y no ya tanto por el nivel de categoría o no, sino por al final el cómo puedo afrontar yo después de 20 y tantos años arbitrando. Es diferente a cuando uno lleva 4 años arbitrando, el cómo sea capaz de afrontarlas. Entonces, sí, me gustaría por eso saber las dos para opiniones. mí, al final, de verdad, o sea, no es el día a día, o sea, no tiene ningún tipo de afectación. Lógicamente, volvemos a lo mismo, si estás en un final de partido igualado o estás en una fase final de Liga EVA y estás arbitrando el partido donde se están jugando el ascender o lo que sea, pues lógicamente el nivel de presión no tiene nada que ver con un partido regular. Y ahí no queda otra que, pues nada, o sea, es lo que hay. Y ahí es lo que te decía, que es importante el haber, cuanta más experiencia tengas y más vivencias anteriores tengas, o de haber estado en situaciones parecidas, pues mucho más fácil de afrontarlas. Pero ya te digo, al final cuando tú te haces árbitro, te engancha, como dice Alfonso, es tu día a día. O sea, no lo escuchas, a lo mejor. Pues hay veces que no. Sobre todo cuando hay mucha gente, realmente es mucho más fácil estar. Cuanto más ruido hay, más protestas hay, desde fuera me refiero, es mucho más fácil estar concentrado, 100% en el partido. Y es mucho peor cuando hay menos gente y oyes las tonterías que se oyen de un lado, desde allí, que lo oyes todo perfecto, claramente. Entonces, hay muchas veces que eso sí que lo escuchas y en un momento dado te puede incluso distraer más que en un campo donde tengas muchísimo ruido, ¿vale? O sea, es diferente. ¿Y tú, Alfonso, cómo manejas la presión? ¿Escuchas mucho ruido? Yo tengo la suerte de cuando sé que es un partido tenso, como que tengo más motivación. Yo creo que a bastante gente le pasa de saber que va a ser un partido movidito, que va a haber. De hecho, yo cuando. Pasa un poco como a los jugadores, ¿no? Cuando tú vas a un campo y está lleno, cuando eres jugador te apetece salir a jugar, te apetece eso. Entonces, yo cuando es un partido con tensión dentro de que no sean faltas de respeto y eso, vas más motivado y con más ganas. Y luego un poco una línea, cuando es el barullo de abucheos o lo que sea, es verdad que te aíslas un poco, no hay mucha historia ahí, pero cuando es la típica persona hablada que escuchas perfectamente lo que te está diciendo, a ti muchas veces las categorías base tienes a los padres al lado, a pie de pista. Entonces eso sí que es un poquito más complicado de manejar. Intentas siempre evadirte, no, por supuesto, pues no dirigirte a ellos, no caer un poco en la trampa. A veces es complicado, pero es un poco parte del aprendizaje. Es complicado, tampoco te voy a decir que el arbitraje es todo fácil y rosas, porque sería mentirte, pero bueno, es poco a poco. Al final estas cosas creo que también te preparan un poco para la vida y aprendes a trabajar con una presión. Yo al final estar haciendo partidos desde que tenía 14 o 15 años me ayuda a trabajar o haber trabajado a un nivel de presión que probablemente en mi vida laboral propia o en la vida en general te va a ayudar mucho. Entonces es una parte del aprendizaje y está muy bien, te ayuda mucho, la verdad. ¿En algún momento habéis tenido que decir,
vamos a parar el partido, vamos a dirigirnos a la grada, oye, este chico o tal, por favor, o Pues yo, mira que habéis tenido la suerte de que nos ha pasado porque debe ser complicado. son muchos años, pero no he tenido nunca, o al menos no lo recuerdo, el haber tenido que parar un partido por este motivo. O sea, con cosas suficientemente, digamos, graves o llamativas como para Sí. tener que hacerlo. No lo recuerdo. O sea, a Pues mí, a ti desde tampoco. luego, no. Yo alguna vez sí, pero porque creo también que a lo mejor de cuando arbitraba él en la Federación de Madrid y ahora tenemos la suerte de que cada vez se da más imagen al árbitro, tenemos más amparo, por así decirlo, o respaldo de reglamento, ya tenemos como un protocolo a seguir en caso de faltas continuas de respeto, dirigidas, que no te dejen hacer tu trabajo, porque al final es que no te dejan hacerlo, sobre todo cuando los tienes tan cerca. Entonces sí que he tenido que llamar a veces al delegado de campo, es un momento un poco desagradable porque además tienes que esperar a seguir el partido, que se comunique normalmente con la correspondiente respuesta de esta persona normalmente fea y eso. Por suerte nunca he tenido un momento muy desagradable de tener que salir a lo mejor con la policía o algo así, pero sí que además también a salida de pabellones, cuando no tenemos que... pues, hay partidos que no hace falta ducharnos después o lo que sea y tienes que salir directamente a la calle, sí que es verdad que a veces tienes que aguantar comentarios que no te apetecen y que realmente te vas un poco fastidiado a casa porque además no debes girarte a contestar ni tienes que hacerlo porque va a saltar más la llama y no vas a ganar nada. Entonces te vas encima tragando y es un poquito incómodo, pero nunca, ya te digo, nunca he tenido una situación muy grave de tener que llamar a la policía o tener que desalojar. Bueno, desalojar sí, pero no muy desagradable de insultos o amenazas graves. Y eso me imagino que a ti personalmente afecta luego en el desarrollo del partido, o vuelves a conseguir concentrarte y evadirte un poco de eso, que debe ser complicado. Normalmente estas situaciones suelen pasar al final de partido, o sea, no al final cuando ha terminado, pero cuando queda poco tiempo. Yo hace no mucho tuve una situación algo parecido a esto que te pasa en el segundo, que me pasó en el segundo cuarto, segundo, tercero, no me acuerdo muy bien. Y sí que es un poco complicado el pensar, tengo 2 cuartos y pico por delante con la gente muy tensa, así que te cuesta un poquito volver a conectar. Pero bueno, igual que te pasa si tienes que descalificar a un entrenador, que tienes y ese momento a lo mejor, y por suerte tienes a un compañero enfrente, que si te tiene que salvar las castañas en algún momento, te las puede salvar. Entonces eso también va un poco de parte del aprendizaje del momento, de quemar etapas, lo que hemos hablado, que al final tienes que ir quemando cada etapa para llegar a donde tengas que llegar lo más preparado posible. Y esto al final pues es parte de la preparación. Oye, he leído esta temporada que hay una preocupación bastante grande en el comité con el tema de todas las bajas que está habiendo de árbitros. No sé, ahora mismo no tengo el dato, el porcentaje exacto de las bajas que ha habido del año pasado a este. ¿Por qué faltan árbitros y por qué creéis que hay todas esas bajas? Esto al final es un tema que no es nuevo. Vale, o sea, es un tema que viene desde hace muchos años. Sí, pero ahora se ha escuchado mucho más. Ahora se está escuchando más y porque se intenta, desde la federación, intentan hacer ver más la problemática que a veces hemos tenido y que tenemos, ¿vale? Es un problema de... A ver, cada año más o menos, si no recuerdo mal, estamos hablando de que un 25% o algo así del número total de árbitros o entre árbitros oficiales causan baja. Es que es un dato bastante... Es grande. Es grande. El problema es que al final, como yo lo veo, ¿vale? Esto es una opinión personal. Empieza gente muy joven, que lógicamente no tienen un grado de madurez muy alto. El enfrentarte sobre todo encima, que claro, encima es al revés, tú empiezas en las categorías base, que es precisamente donde hay más padres protestando, comentarios desagradables, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va mucho el grado de madurez de la persona. No todo el mundo está dispuesto a aguantar, pero bueno, yo me voy a levantar un sábado por la mañana a aguantar a que aquel y me estén insultando y hacerme pasar un mal rato, que se me acerquen, que me insulten, que medio me amenacen. Pues no, al final la gente dice, mira, me voy al Telepizza, me voy a donde sea, me saco ahí un poco de dinero y ya está. Entonces, churros, lo que sea, claro, entonces el mayor problema es esos, normalmente los árbitros si aguantan los 2 primeros años,
Luego ya sabes que en general, luego hay casos particulares, pero en general lo normal es que estén en el comité de árbitros ya bastante tiempo. La mayor tasa de reposición es entre la gente que lleva muy poquito arbitrando. Y es por eso, ¿sabes? Al final es gente muy joven que es, oye, yo no estoy aquí para aguantar esto. Luego, lógicamente, siempre habrá un porcentaje de gente que, oye, esto no es lo que esperaba, no me ha enganchado, no me gusta, pues ya Sí, está. al final eso puede pasar, pero claro, te choca el 25% de que digas. Pero baja. viene un poco viene por ahí. O sea, ese es el mayor problema. ¿Qué opinas igual, Alfonso? Sí, es que yo creo ahora que estoy empezando con lo que te decía con los chicos que están empezando ahora a arbitrar y eso, y en los cursos, te das cuenta de que mucha gente dice, preguntas, ¿por qué te has puesto a arbitrar? ¿Te ha llamado tal? Dice, no, bueno, es que al final es un dinero fácil, que me saco los findes, tal. Y ahí es cuando paro y les digo, a ver, no es un dinero fácil, porque sacrificas cosas. Un sábado a las 9 de la mañana implica no salir de fiesta el día anterior para chicos de 16, 17 años. Es un sacrificio. Madrugar un sábado después de toda la semana de la universidad, tener que ir a pitar niños que muchas veces los partidos a lo mejor pueden cerrar marcador, lo que sea, no ser exigentes a lo mejor, que encima te estén diciendo cosas desde la grada, o sea, no es un trabajo agradecido, que es un dinero que sí, que te puedes dar de baja cuando quieras y eso, pero no es un dinero fácil y creo que hay que seguir promoviendo, creo que se viene haciendo la imagen del árbitro, sin hacernos la víctima, pero sí defendiendo un poco los derechos. Tristemente, bueno, pues la noticia que se viene bien esta semana del abuelo del árbitro, no sé, que ha fallecido esta semana, pues es un buen momento para seguir dándole imagen, visibilidad, que siguen pasando cosas. Y bueno, creo que no todo va enfocado, las bajas que comentamos enfocadas van al tema de padres. Creo que, bueno, pues hay que ir evolucionando en el arbitraje también como en todo y estamos ahora mismo en el proceso de evolución, de intentar enganchar a gente nueva, es mucha gente joven, entonces, bueno, pues por eso vienen las bajas. Tampoco quiero achacar todo el problema al sector grada, porque no es la realidad. Si tú te relacionas en el día a día con los árbitros nuevos, no todo es eso. De hecho, cada vez hay más gente que te dice, no, si a mí me da igual lo que diga la grada. Entonces, bueno, pues hay que seguir haciendo, pues igual que el estudio del 25%, pues oye, vamos a hacer una encuesta de ¿por qué lo dejas? ¿Es por la grada? ¿Es porque pasa algo en la federación? ¿Es porque Alfonso, tu tutor, es bobo? ¿O cuál es el problema? Y a partir de ahí ver las soluciones reales que se pueden sacar. Es mi opinión personal. ¿Y creéis que puede haber un problema real a medio plazo o creéis que...? Ahora mismo está habiendo una reposición mucho mayor de la que había antes. Hay más cursos de árbitros, más cursos de oficiales y realmente hasta donde yo sé el tema está mejorando. O sea, creo que esta temporada y la temporada pasada ya han mejorado a la hora de la dificultad que se tiene para designar y cubrir todos los partidos. Creo que ha mejorado, ¿vale? Porque está viendo, ya te digo, está entrando más gente nueva. Y una pregunta clara, directa, de las que le gustan a los espectadores. ¿Se cobra bien siendo árbitro? No. 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 O sea, hay mucha gente... Aquí tenemos a dos personas que, bueno, tú has llegado a Les Plata, Liga Femenina. Él ha ganado más que yo. Sí, eso sí. Pero claro, al final él está estudiando veterinaria, tú tienes tu trabajo aparte, esto es más como un hobby. Sí, claro. Entonces, pero al final no, tú sí tienes que arbitrar muchísimos partidos para ganar dinero con esto, ¿sabes? O sea, al final es que no... O sea, ahora mismo estoy hablando de memoria porque hace tiempo era árbitro, pero un partido junior deben ser 20 euros, 21, 23. 23, sí. 23 euros. Cuando yo empecé a arbitrar, el partido Benjamín Alevín o lo que sea, me parece que eran 9 euros o una cosa así. O sea que realmente cuando empiezas a poder ganar un poquito más de dinero llegas a Primera Nacional y bueno, también las exigencias son otras. Y claro, cuanto más arriba, pues sí, pero también igual las exigencias son superiores. O sea, al final el ir a pitar un partido de Liga EVA te supone estar X horas antes, la preparación que tienes que tener, etcétera, etcétera. Y al final
un partido de Liga EVA en brutos son 140 euros. O sea que me refiero. Y si vas más arriba, vale, sí, es un poco más, pero también tienes que estar 5 horas antes en la ciudad del partido. Claro. Entonces, al final es realmente el tiempo que le... O sea, en el arbitraje no estás... Si una cosa es que seas un chaval joven y lo que necesitas es un poco de dinero para moverte, tener los fines de semana, bueno, vale, pues te puedes apañar un poco, pero que no... Si estás mucho tiempo... No, esto no es por dinero. Esto es porque, como te decía antes, te engancha, te llena y te gusta y lo disfrutas. Si no, no estás. O sea, que el sacrificio es mucho mayor que realmente luego lo que... A ver, es que no es solo sacrificio, porque tú estás... O sea, lógicamente tiene un sacrificio, sí, pero lo haces porque te gusta. Claro, sí. Entonces, el sacrificio es relativo. O sea, sí es, digamos, que tienes que dedicarle. Tu dedicación es X, pero claro, también se lo dedicas porque te gusta. Claro. Vale. O sea, si tú haces esto por dinero, en 2 temporadas lo has dejado. Sí. Porque no... Es verdad que para pues lo que decía, o sea, para mí me ha servido para lo que yo he querido, para mis gastos, para un coche, para irme de viaje cuando he querido, comer, lo que sea. Pero para vivir tú de ello, tienes que pitar. Yo ya pito mucho y tampoco, o sea, hago lo que quiero, pero no pago ni una casa, ni la universidad, ni... entonces, para vivir realmente no te da. O sea que se cobra mal. Porque queremos, porque nos gusta. Si no, pues bueno, pues haríamos ¿Creéis otra cosa. que también puede ser una parte de ese problema o creéis que no tiene nada que ver? Bueno, creo que ahora se ha subido, de hecho, el precio o el pago a las categorías más inferiores porque creo, o sea, sí creo que realmente puede ser para fomentar un poco Claro, si tú, pues yo qué sé, el oficial de mesa cobra 10 euros por un partido de alevines, pues a lo mejor si pagas 17, te dice, pues igual me lo planteo más porque son 20 euros a una mañana más. Pero claro, todo esto supone un gasto interior a clubes o a la federación o lo que suponga, que ya tienen que ver si quieren invertirlo o no. Eso ya depende de gente que no somos nosotros. Bueno, ahora ya prácticamente para cerrar el podcast vamos con mi sección favorita, que son las preguntas cortas, ¿vale? Necesito que sean respuestas cortas, porque me acuerdo el primer episodio que hicimos con Pepu que fue imposible las respuestas cortas, pero más o menos... ¿Pero tienen que ser cortas y rápidas o solo cortas? Rápidas, sí, cortas sí. Y rápidas. Bueno, ahí ya vamos a ver. Casi entonces. sin pensar, ahí directamente. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es más difícil pitar? ¿Un Benjamín o un senior? Un Benjamín. Un senior. Disparidad de opiniones. Vale, 3 referentes para vosotros en el mundo del deporte. Rafa Nadal, te digo 1. Pau Gasol, te digo 2. Y ahora mismo el tercero no me sale. Rafa Nadal y Pau Gasol, bueno, me parece bien. Yo voy a ir por 2 árbitros seguro, que son Daniel Yerrezuelo, que es de ACB, o es la ACB, y Mateu Laoz en el fútbol. Y luego como deportista sí que es muy referente para mí Rafa Nadal. 3 habilidades esenciales para ser un buen árbitro. Esta es complicada, ¿eh? Sí, sobre todo para contestarte rápido. Consistencia. ¿Has dicho habilidades? Sí. Bueno, claro. Bueno, rapidez mental, eso primero. Soportar bien la presión, segundo. Y disfrutar de lo que haces. No sé si... Psicológicamente ser fuertes también. Sí, ahí va. El hecho de soportar la presión, sí. El ser psicológicamente fuertes es importante. El ser empático es muy importante. Y para mí el conocimiento del juego. ¿Un consejo para alguien que está empezando en el mundo del arbitraje? Bueno, yo antes hablaba con Alfonso un poco y es siempre el control de las expectativas. Vale. Que disfrutes del proceso. Disfrutar de cada etapa y si tiene que venir cosas mejores, vendrán. Si no, pues no tiene que ser. Os tenéis que mojar con esta, ¿eh? ¿Cuál es vuestra regla que no os gusta nada, que menos favorita, que odiáis? Que decís, por mí la eliminaría, porque es difícil de pitar, por lo que creáis. Pues mira, no te diría tanto como regla, pero por ejemplo la variación que ha habido este año en el criterio C3 de faltas antideportivas, que son las faltas en contraataque, ¿vale? Lo que se llamaban faltas innecesarias en contraataque.
No me gusta el criterio ni las variaciones que se han introducido desde FIBA y creo que complican más la vida de lo que estaba antes. Lo mío es un apartado del reglamento más que regla, porque además no se suelen ver mucho, pero son lo que se llaman los errores corregibles. Son pues errores, pues por ejemplo, que tiren mal los tiros libres el jugador que no tocaba y tienes un periodo para corregirlo. Cada año hay 37 interpretaciones nuevas que cambian, o sea, es un cacao que yo soy incapaz de aprendérmelo y además las preguntas en los exámenes, que es la que voy a fallar seguro. Entonces yo eso lo quitaría. Si te has equivocado, pues mala suerte. Me equivoco muchas veces, pues una vez más, da igual. ¿Y vuestra favorita? No te podría decir yo. No tengo La mía son los pasos. ¿La tuya son los pasos? Pues entonces estarás enfadado ahora porque se pitan pocos. Se pitan pocos. O sea que... Se está incidiendo otra vez un poquito más porque se ha relajado mucho la regla. El tema de la inclusión del paso cero ha hecho un poco de daño a la regla. Viene de la NBA, ¿no? Los pasos, dice, bueno, que haga 7 euros. Si va a machacar, déjale que corra así. Eso ha hecho un poco de daño, pero bueno. Bueno, del 1 al 10, arbitraje en la Comunidad de Madrid. ¿Qué nota le pondrías del 1 al 10? Un 9. Joder. Pues... Yo es que no he salido tanto de Madrid como lo ha hecho él, pero para mí es muy alto, un 8,5 sí le doy. Y bueno, en España, me imagino que, bueno, Alfonso no sé si sabrá más o menos de lo que has visto, pero del 1 al 10 también. Un 8. Mejor en Madrid que en España, ¿no? O sea, yo siempre voy a tirar para casa. Bien. Y para mí el nivel medio arbitral en la Comunidad de Madrid es muy alto. Muy bien, y ya por último, ¿qué temas creéis que se tienen que tratar en este podcast, sí o sí? Que digas, este tema lo tenéis que tocar. Ya llevamos unos cuantos, que ya llevamos 8 en la primera temporada y en este 2, o sea que... Tendría que avisar antes para prepararla. Sí, yo soy incapaz de decirte, soy incapaz de contestarte. Bueno, hay que hacer algo más todavía, ¿no? Déjame que le dé una vuelta y ahora Le damos una vuelta. Ahora ya sí, ya para cerrar el podcast, vamos a firmar el balón Cesur que le tenemos aquí. Fenomenal. Vamos a cogerlo. Ya cada vez queda menos hueco, pero... Es aquí unas buenas leyendas, ya que han firmado. Ahí está. Joder, mismo balón que Pepe Hernández, ¿eh? Sí, hombre. Esto va a ser primera y última. Joder. Ahí está. Ese balón, siempre hago la misma broma, que ya creo que ya la tengo que dejar de hacer, pero es que voy a vender este balón. Bueno, con lo nuestro no sé si sacarás mucho, ¿eh? Bueno, esa no va a ser la firma que te va a dar valor al balón. Pero las demás igual. Igual sí. Traigo una cosilla para vosotros. Joder, muchas gracias. Esta Federación de Madrid, para que la coloquéis ahí. No está a nivel de la gorra de los Celtics, pero... Joder, hombre, pero casi. Es el primer regalo que nos hacen, ¿eh? O sea que... Sí. Muy chulo, hombre, lo vamos a meter por aquí. Seguro. Federación de Madrid. Vamos a dejar por ahí. ¿Te animas a contestar o...? Es que, o sea, sé que habéis hablado de, por ejemplo, de la inclusión de... Sí. Fue el último justo de... Claro, eso sí que lo he visto. Bueno, podríamos hablar un poco, juntar alguna vez, por barrer un poco para casa, que con Rafa más o menos lo hicisteis. Sí. Pero bueno, los distintos puntos de vista. A lo mejor incluso alguien de la... No te voy a decir una persona aleatoria, ¿no? Pero a lo mejor un padre de algún jugador y un árbitro para que vean distintos puntos de vista. A ver, depende del padre, ojo. Es arriesgado. Traer un segurata ahí que esté pendiente. Hay que seleccionar bien. Sí, o algún jugador incluso a ver, digo que es complicado, ¿no? Pero de primer nivel, algún jugador y algún árbitro que puedan aquí comunicarse y realmente ver qué relaciones tienen entre ellos, porque estoy seguro que entre Carlos Peruga y Sergio Llull, si se ven por la calle, se saludan, se hablan, se llevan bien, se preguntan por la familia, por lo que sea, porque son muchos años juntos. Entonces, ese punto de vista creo que estaría guay tenerlo. Muy bien. Pues ahí lo dejo, a ver si lo conseguís. A ver si lo dejas en el aire, a ver si lo cazamos. Bueno, pues nada, ¿habéis estado cómodos? Súper bien. Sí, bien. ¿Os ha gustado? Muy bien, muy chulo, la verdad. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer teneros aquí. Nada, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y ya está. Y bueno, pues a vosotros, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Seguidnos en todas nuestras redes sociales. Y nada, hasta luego.